a las 19 horas aproximadamente, con una conferencia magistral. Las horas siempre van a estar referidas a México para que lo tengan anotado en sus cuadernos con claridad, por favor, y para así no se pierdan ninguna de las actividades que nos corresponde hoy trabajar. Es un día intenso, así que tenemos una jornada, la primera, de 9 a 11 de la mañana, donde tendremos 4 ponencias, 4 experiencias de trabajo, para luego hacer una jornada de preguntas. Les pido que estén atentos al chat de Zoom, porque se va a hacer una encuesta al finalizar la mesa de trabajo, y también van a ver las preguntas del público, las pueden realizar por el mismo chat del Zoom al cual están conectados ahora. Bien, comenzaremos entonces con las primeras mesas, con la primera mesa de trabajo, con la primera ponencia del profesional, un segundo, Martín Rodríguez de León, del Archivo Histórico de la Universidad Autónoma de Coahuila. El título de la ponencia se llama La Universidad en Imágenes, la creación de la fototeca de la Universidad Autónoma de Coahuila. Martín, todo tuyo. Hola, buenos días. Solamente para confirmar, ¿me escuchan? Un poco bajo, pero si puedes. Ok. Bueno, comienzo. Solamente para darles un contexto de la situación. La Universidad Autónoma de Coahuila es una institución de educación superior del estado de Coahuila fundada en 1957. Obtuvo su autonomía en el año de 1973. Desde entonces cuenta con gran número de facultades, institutos e instituciones de educación media superior en ese estado. Como institución pública al servicio de la comunidad, la UAC está comprometida ante la sociedad a cumplir los fines que justifican su existencia, formando y preservando la cultura, los valores y haciendo suyo los principios de la ciencia y el arte, y lo que se derive de su ejercicio, en tanto favorezca la formación integral del hombre a través de la transmisión del conocimiento humanístico, artístico y tecnológico. Con estos antecedentes fue que la universidad puso un estilo de preservación de la memoria y de la historia de la universidad a través del Departamento de Patrimonio Documental, iniciando en el año 2018 con el programa de rescate y preservación del archivo histórico de la universidad. Dentro de estas actividades está la organización de las diversas series documentales que conforman el patrimonio documental de la universidad, según el cuadro general de clasificación archivística creado por la misma coordinación del Sistema Institucional de Archivo. Hasta el mes de enero de 2022 se han ordenado, inventariado, catalogado y resguardado cerca de 12 series documentales con más de 1000 expedientes, haciendo los procesos de consulta por parte de alumnos, maestros e investigadores más rápidos y sencillos. Bueno, les doy todo este contexto, todos estos antecedentes, porque el archivo histórico de la universidad se compone por la hemeroteca, el acervo documental y el acervo fotográfico. Y sin duda es una fuente muy importante de conocimiento que abarca los primeros pasos de la universidad, la lucha por la autonomía universitaria, que posteriormente da vida a la Universidad Autónoma, y la consolidación de la universidad en el estado de Coahuila. Para la mejor conservación de la fototeca del archivo histórico, el proceso de ordenamiento se dividió en 4 fases principales, las cuales son la organización de subfondos, la realización del inventario, la catalogación de cada uno de los fondos y su preservación. A continuación voy a describir brevemente cada uno de estos procesos a los que se sometió la fototeca de la universidad. Bueno, organización de la fototeca. Se realizó el diagnóstico de la fototeca. Nuestro equipo de trabajo entró con las fotografías en cajas de plástico, sobre mesas, escritorios, cajones de gaveta, y sin un orden determinado. Entonces era una limpieza de fotografías. Se retiraron clips, capas y pedazos de cinta que ordenaban algunos conjuntos de fotos. Siempre respetó el orden en el que se encontraron para no alterar aún más su orden. Otros de gran tamaño estaban doblados en más partes o procedidos a desdoblarlas. Con el diagnóstico nos damos cuenta que las fotografías ya habían sido foliadas por al menos 2 horas. Es decir, en el pasado 2 ciclos de trabajo ya habían sido los encargados de organizarlas sin éxito alguno. A esto debemos de sumarle que dichos equipos no dejaron registros acerca de sus trabajos.
aumentó las dificultades que se fueron encontrando al inicio. Bueno, sin duda alguna hubiera sido enorme organizar todas esas fotografías, pero nos fue de mucha ayuda el cuadro general de clasificación archivística de la universidad. Pues utilizando esta herramienta logramos identificar más rápido y eficaz la mayor parte de las fotografías, organizándolos en 4 grandes subfondos, los cuales son Unidad Central, Unidad Castillo, Unidad Torreón, Unidad Norte y una más que es actividad política. Las series que componen el subfondo de la Unidad Central son las diversas dependencias administrativas de la universidad. Entre las muchas fotografías que tenemos aquí, están las que dan fe de los hechos de que de alguna manera han contribuido a la creación y fortalecimiento de la universidad. Sesiones de consejo universitario, inauguraciones de escuelas, visitas presenciales a la universidad y el quehacer diario de académicos, administrativos y alumnos que forman parte de cada una de las escuelas, institutos y facultades. Tanto la Unidad Saltillo, Unidad Norte y Unidad Torreón están conformados por cada una de las escuelas, facultades e institutos que conforman la universidad a lo largo y ancho del estado de Coahuila. Por último, al fondo de actividad están las fotografías de rectores quienes desempeñaron grandes cargos públicos antes o después de ejercer la rectoría de la universidad. Ya una vez que nos organizamos entre todo esto, realizamos un inventario con el fin de tener un mejor control de nuestro acervo, hicieron las pausas importantes de la antigua hasta la más reciente. Uno de los pasos más importantes fue la de la asignación de un número de registro a cada una de las fotografías, para poder identificarlas de manera más precisa e identificar a qué expediente corresponde cada una de ellas. Posteriormente se colocaron en folders de ácidos y dentro de cajas AG12 para su mejor resguardo, con el fin de evitar el deterioro de la luz, el polvo y la humedad. Durante este proceso descubrimos una fotografía que data de 1920, uno de los docentes de la Escuela de Bachilleres en Fuente, que es una de las instituciones más educativas más antiguas del país, siendo esta la más antigua dentro de nuestra fototeca. Siguiendo este proceso, se fueron descubriendo fotografías muy importantes en las que destacan visitas de presidentes de la República, como lo muestra un problema muy recurrente en las fotografías que retratan algún evento donde asisten es que la mayoría de los casos no sabemos quiénes son las personas que aparecen en dichas imágenes, porque no hay registro de cuándo, quiénes aparecen ni quién toma fotografías. Sin embargo, con ayuda de investigadores quienes han estudiado el archivo, realizar investigaciones históricas, hemos podido lograr identificar poco a poco algunas personas. Proceso que debemos aclarar es muy tardado, no muy confiable. La memoria, las personas que acuden con nosotros. Posteriormente, hicimos el proceso de catalogación, que también es un proceso un tanto lento y tedioso. Hasta ahora tenemos catalogado aproximadamente de 160 fotografías que siguen la norma oficial mexicana para la catalogación de documentos fotográficos, que como sabemos, muchos sabemos, contienen los metadatos básicos como son los de la creación, forma, contenido. Sin embargo, no se pueden, sin embargo, se pueden emplear otro tipo de metadatos para algún tipo de archivo específico, para realizar una descripción específica. Parte el proceso de preservación, pues es un tema que en últimas fechas ha tomado gran importancia y aquí en el archivo lo conocemos. Es por eso que iniciamos con un proceso de digitalización para no exponer a las fotografías que sufren algún tipo. En primer lugar, se digitaliza la o las fotografías que nos han solicitado los investigadores. Después se les proporciona la copia digitalizada al investigador, ya sea por correo electrónico o alguna unidad de almacenamiento externo. Y por último, en el archivo digital se incorporan nuestros acervos digitales. Por si una futura consulta, ya tenemos una forma más rápida de proporcionar la información. Para ofrecer un mejor sistema de consulta, se creó el inventario de la fototeca del archivo histórico de la universidad, en el cual se contabilizan
un total de 8.546 fotografías y contando. Y están repartidas en 724 expedientes mismos que se pueden consultar y solicitar en cualquier momento. Como en muchas otras dependencias de gobierno, hay que decirlo, el archivo sufre por la falta de presupuesto para su sostenimiento, pues para realizar de una manera efectiva el proceso de digitalización, hace falta un banner, un especial para fotografías, además de un disco duro y un servidor propio, con el fin de compartir las fotografías en el sitio oficial de la universidad. Gracias a que nuestra fototeca ya está en orden, por así decirlo, surgió un nuevo reto, y es la donación de colecciones privadas. Hemos recibido con mucho gusto la donación de un aproximado de 50 fotografías de personas que han pertenecido a la universidad, ya sea maestros, alumnos o administrativos, y que conservan entre sus recuerdos personales fotografías, documentos y escritos relevantes para la universidad. Cuando recibimos fotografías, se inicia el mismo procedimiento, se realiza el diagnóstico de su estado físico, se evalúa su nivel de conservación, se identifica y se incorpora a la serie a la que pertenece. Es por este motivo que la elaboración para concluir, y a manera de conclusión, es necesario la elaboración de propuestas que unifiquen y normalicen criterios en los campos de ingreso, descripción e instalación, conservación, acceso y explotación a los acervos fotográficos. Bueno, este fue todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por tu presentación, te felicito. Estaba considerando hacer una set de preguntas para el final, una vez que tengamos las tres ponencias, y así podemos ir dialogando, porque como lo conversamos también una vez, las ponencias las distintas presentaciones se encuentran en varias problemáticas y metodologías, y pienso que podría ser óptimo que los 5 podamos conversar al final de las presentaciones. ¿Te parece? Me parece perfecto. Aquí estoy aquí. Súper, muchas gracias, Martín. Bien, vamos con nuestra siguiente presentación. Jorge Zamora Rodríguez, de la Fototeca Amalia Caballero de Castillo Ledón, acervo histórico, diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La ponencia se llama Fototeca Amalia González Caballero de Castillo Ledón, un archivo institucional en expansión y actualización. Jorge. Hola, ¿qué tal, Samuel? Buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Sí me escuchó? Sí, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Te dejamos entonces. Éxito. Vale. Muchas gracias. Bueno, Adriana, por favor, ¿podrías ponerla en pantalla completa, mi presentación? Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, solo debo de hacer una pequeña observación en cuanto al nombre de la fototeca. El nombre de la fototeca oficialmente es Fototeca Amalia González Caballero. Entonces, solo para que quede claro. Bueno, podría... Jorge, estás en silencio. Ok, ya. Ahí sí. De nuevo, por favor. Ok, perfecto. Bueno, el nombre correcto de la fototeca es la Fototeca Amalia González Caballero, solo para que quede claro. Bueno, el departamento de fototeca forma parte de la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta dirección es la instancia que dirige y coordina la gestión documental y los servicios bibliohemerográficos e iconográficos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Me parece que es la segunda diapositiva donde tenemos, ándale, esa. Entonces, este es nuestro logo, nuestra imagen institucional. Siguiente diapositiva, por favor. La fototeca se funda en 1983, específicamente en agosto de 1983, y desde entonces se encarga de conservar y difundir la memoria fotográfica impresa y digital de la historia diplomática de México durante los siglos XIX y XX.
Los servicios que presta son la consulta del catálogo de manera presencial y en línea, digitalización de imágenes, atención de solicitudes, recepción de donaciones particulares y de material enviado por las representaciones de México en el exterior, y también contamos con visitas guiadas. Aquí yo quiero hacer un paréntesis. Dentro del marco institucional en el que se encuentra la fototeca, que es la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático, es, digamos, una unidad de tantas de las cuales se prestan servicios en esta área. Tenemos la parte del archivo histórico, Jorge, de nuevo estás en silencio. Algo ahí. Ok, listo. Bueno, dentro de nuestro organigrama institucional tenemos la parte del archivo histórico diplomático, también tenemos la dirección de publicaciones e historia diplomática, está el archivo de concentración, está la parte de la biblioteca José María Lafragua. Entonces, solo quería hacer este paréntesis para ubicar el marco institucional donde se encuentra en la fototeca. Bueno, también aprovechando este paréntesis, a pesar de que la fototeca se fundó en 1983, recientemente, es decir, a partir de este año, del 2022, es cuando entra ya en un proyecto institucional, digamos, ya con más forma y con más atención de la dirección general. Entonces, este es un ejercicio de cómo nos hemos ido, pues, adecuando y adaptando a este programa. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, actualmente nuestra base de datos que está disponible al público de manera presencial o en línea, como ya lo mencioné, tiene un estimado de 70,500 piezas registradas, las cuales ya están a disposición en nuestro repositorio, que es abierto al público. Se resguarda también una colección de videocassettes de distintos formatos y cintas de audio, cuyo contenido muestra las noticias más relevantes de la política exterior mexicana y de actividades presenciales de época. Aquí, un poco lo que podemos nosotros encontrar en nuestro acervo, en nuestra fototeca, es no nada más y cuestiones sobre historia diplomática, sino también, al menos en fototeca, encontramos algunos fondos que tienen que ver con el periodo postrevolucionario, es decir, hay una multiplicidad de temas, como más adelante lo voy a demostrar. La siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo a nuestro principio de procedencia, encontramos 4 fondos definidos de estos 70,500 piezas. La embajada, el primer fondo es la Embajada de México en Washington, que su temporalidad abarca de 1900 a 1915. En este fondo podemos encontrar básicamente historias y fotografías sobre el periodo revolucionario, fotografías donde están accionando cañones, fotografías donde están familias en trenes, fotografías de algunas todavía parte de las tribus indígenas. Bueno, es decir, es en este periodo donde se encuentra nuestro primer fondo. El segundo fondo es el acervo histórico diplomático, que va más o menos de 1920 al 2006. Este fondo se encontramos fotografías de relaciones exteriores, de embajadores, de cancilleres, de también de presidentes, de giras presidenciales, es decir, el arco temporal es demasiado amplio. Tenemos también el Fondo de Comunicación Social de la Cancillería, 2005 y 2018. Este último, pues como verán, es un tanto contemporáneo, entonces aquí nuestras piezas ya empiezan a ser digitales. Creo que eso fue algo que yo no mencioné dentro de nuestras colecciones.
tenemos, además de los cassettes y algunas películas de nitrato, tenemos las fotografías en reproducciones plata gelatina, hay negativos y bueno, del 2005 para el presente es formato digital. Y ya el último fondo que tenemos es el de representaciones de México en el exterior. Este ya es del 2010 a la actualidad. Este es un fondo que está en constante crecimiento porque pues las actividades de las embajadas y de las representaciones de México en el exterior pues siguen teniendo labores y entonces nos están enviando constantemente, bueno, quizás no tan constante, pero sí nos están enviando sus reportes de algunas actividades. Bueno, siguiente, por favor. Eh, ahora yo quisiera hablarles un poco de las donaciones que se han encontrado aquí en la Fototeca Amalia. Bueno, tenemos la donación de Francisco Castillo Nájera, todos estos personajes que a continuación voy a ir desglosando son o fueron personal de la Cancillería o de la representación de México en el exterior. Entonces, bueno, Francisco Castillo Nájera, tenemos la conexión de Cándido Aguilar, colección de Salvador R. Guzmán Esparza, tenemos la donación de Bárbara Litwin, de Miguel Marín Bosch y el Fondo David Olvera. Aquí sí quisiera hacer también un paréntesis en que no todos las colecciones están completamente catalogadas o inventariadas, que bueno, más adelante voy a dar un poquito más de profundidad a esta cuestión, pero bueno, solo como presentación para que el público conozca nuestra variedad de donaciones y de material que tenemos disponible para la investigación, para tesis, etcétera. Entonces, bueno, aquí está desplegado nuestro gran apartado de imágenes. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, como intervención. En enero del 2022 se diseñó un plan de trabajo en el que se contempló llevar a cabo un diagnóstico de nuestro grado de conservación de las piezas, porque pues esta nueva administración no sabía en qué estado estaba nuestra fototeca, en qué estado estaban nuestros negativos, nuestras impresiones. Entonces, pues a lo largo de enero al día de hoy, se ha levantado un primer diagnóstico de nuestro grado de conservación, quizás no de todas las 70.500 piezas, pero sí de unos primeros fondos. Bueno, también este plan contempló establecer y aplicar normatividades, porque debo mencionar que sí había cierta normativa aplicada en las otras administraciones, como por ejemplo la regla de catalogación de la norma mexicana. Bueno, se intentó, pero descubrimos algunas lagunas de esa catalogación en nuestro inventario. Entonces, pues la idea es establecer y sobre todo aplicar estas normativas. Bueno, también este plan contempló una revisión y actualización de datos catalográficos, porque como ya mencioné, encontramos algunas lagunas dentro de nuestro inventario y pues esta fue parte es parte de nuestro plan. También pues elaborar un inventario, porque a pesar de que la fototeca se fundó en 1983, no había, o al menos no se ha encontrado un inventario, no hemos encontrado un registro documental donde nos avale la procedencia quizás de todas nuestras colecciones. Entonces, pues también hay algunas fotografías que nuestra base de datos indica que está en determinado lugar, y cuando vamos a buscar ese determinado lugar, pues resulta que no está o que está en otro formato. Entonces, hay algunas inconsistencias que nosotros queremos pulir y sobre las cuales estamos trabajando. También queremos difundir nuestras colecciones al público, porque pues es un acervo que está pensado para que el público
y los investigadores vengan a nutrir y a conocer lo que hay y sobre todo a complementar lo que ya tenemos. Y bueno, por último, este plan también contempla capacitar a nuestro personal operativo, porque nuestro personal operativo, pues somos un equipo de cinco integrantes que estamos en Fototeca y quizás no todos estamos en las mismas cuestiones profesionales. Pero bueno, la intención es que todos estemos en un mismo nivel y con los mismos conocimientos o quizás distintos conocimientos y que nos podamos retroalimentar. Siguiente, por favor. Espero que todavía tenga tiempo, Samuel. Sí, Jorge, sigue. Ok, perfecto. Bueno, voy a tratar de ser breve, ya casi estamos acabando. Bueno, retos y soluciones. Aquí, dentro de todo este panorama que yo ya expuse, pues tenemos nos hemos encontrado con algunos retos en estos primeros meses y también hemos hemos podido solucionar algunas cosas. Bueno, retos. Siguiente, por favor. Retos. A lo largo de los procesos se detectó que nuestras piezas se encontraban resguardadas de manera vertical sin algún soporte, lo cual provoca pues que la deformación del soporte de la imagen se pandee o se curve, como lo podemos ver en la fotografía que tenemos a nuestro lado derecho. Bueno, además, debo mencionar que no todas las guardas en las cuales encontramos nuestra colección eran libres de ácido o pH neutro. Entonces, pues eso fue uno de los retos, porque imagínense, hacer 70,500 guardas en 5 meses es prácticamente imposible. Y bueno, esto lo dejamos un poquito más para adelante. También nuestra infraestructura en la cual está establecida la fototeca no favorece a la correcta conservación del material, porque bueno, hemos encontrado que hay ciertas filtraciones de agua en donde está nuestra área designada para ciertos álbumes o para cierto material. También hemos visto pues un poco de la cuestión de la humedad. Ya tenemos un controlador de humedad que pues la parte de la gente de conservación muy amablemente nos ha apoyado en ese sentido para controlar nuestra humedad en esta área. Y bueno, han sido cuestiones que nos hemos ido dando cuenta conforme va la marcha, ¿no?, del trabajo. También hay una falta de claridad en la descripción documental, como ya lo mencioné. Siguiente, por favor. Igual, personal no capacitado para llevar a cabo las labores propuestas, como ya lo mencioné. Este apartado me parece a mí muy importante, que nuestra base de datos está en Logicad, está corriendo en Logicad, es decir, Logicad es un software para bibliotecas. Entonces estas lagunas de catalogación, además de la falta de rigurosidad en la catalogación en administraciones previas, pues estaba en un software que está pensado para bibliografía, ¿no? Para bibliotecas. Entonces, pues aquí hemos tratado de solucionar que nuestra base de datos esté respaldada por lo menos en un software que pueda ser compatible con base de datos. También hemos encontrado material de nuestras colecciones que es procedencia de otros acervos como el AGN, como la Fototeca Nacional, solo por mencionar algunos. También hemos encontrado material del Archivo Fideicomiso Plutarco Elías Calles. Y bueno, también hemos encontrado pues que no hay un inventario, como ya lo mencioné. También hay una falta de difusión de nuestras colecciones, de nuestro acervo. Entonces la idea es que se difunda, se empieza a difundir, se empieza a conocer al público, a los estudiantes, a los investigadores, que está este acervo y que está
disponible al público. También, por último, ausencia de lineamientos oficiales, como ya lo he ido mencionando. Siguiente, por favor. Bueno, soluciones. No sé si se acuerdan que les había mencionado de la imagen a la derecha, donde encontrábamos los sobres todos reunidos, uno consecutivos. Bueno, lo que hicimos fue primero hacer nuestro inventario los tuvimos que sacar para, obviamente, ver el estado de conservación y se apartaron. Entonces, una solución a ese problema, pues estuvimos colaborando con el Departamento de Restauración y Conservación, los cuales nos sugirieron elaborar unos soportes más con materiales neutros y depositarlos de manera pues recostada o con soportes. Más adelante voy a hablar de eso. Bueno, como soluciones, nos hemos estado capacitando y hemos tenido una retroalimentación del personal operativo. Afortunadamente existen este tipo de espacios como fotoobservatorio, y yo lo cual agradezco demasiado que se haya tenido la oportunidad de tomar talleres. Entonces, hemos estado encontrando las maneras de irnos capacitando o conociendo todavía más nuestro acervo y también de qué manera, qué prácticas podemos llevar a cabo para mejorar nuestras funciones. Bueno, también elaboramos nuestro diagnóstico de conservación de los primeros fondos. Hicimos el levantamiento de inventario de material. Bueno, más bien estamos haciendo nuestro inventario. Como saben, pues es una labor muy larga, si son 70,500 piezas y además somos bueno, 2 específicamente que están haciendo inventario. Establecimos y aplicamos nuestros lineamientos. Aquí rescato la normativa mexicana y la normativa de SINAFO. De acuerdo a la naturaleza de nuestro acervo, nosotros consideramos pertinente hacer una especie de hibridación entre estas dos normativas, de manera que se complementen, ¿no? También como lo mencioné, establecimos un diálogo con el Departamento de Restauración y Conservación de esta dirección para elaborar lineamientos preventivos. Aquí sí quiero hacer otro paréntesis porque quiero que sea como sabido que tenemos un departamento de restauración y conservación. Me parece que fue el primero en México. Entonces, se ha ocupado mucho de la conservación de los documentos, de los libros y bueno, también de las fotografías. Entonces, es un área que está en constante diálogo con nosotros a partir de, bueno, por lo menos de esta administración, lo cual yo agradezco y le mando un saludo a Flavia, que espero esté escuchando. Siguiente, por favor. Bueno, identificamos nuestro material de otros acervos, como ya lo mencioné, a pesar de que nuestra base de datos venía la identificación de que tal fotografía pertenecía al archivo del AGN, pues nos íbamos a revisar si efectivamente pertenecía a esa institución. Entonces estamos haciendo nuestra relación de qué fotografías pertenecen a otros acervos. En dado caso de que nos llegue una solicitud de ese material, pues hacer expreso que no es de nuestra pertenencia. Bueno, también elaboramos una ficha catalográfica de acuerdo a las normativas vigentes, como ya lo mencioné. Estamos haciendo la homologación de datos catalográficos de acuerdo a las normativas y a nuestra ficha catalográfica. También estamos difundiendo nuestras colecciones a través de redes sociales y visitas guiadas. Quiero invitar también a los que nos están escuchando a que nos vayan a seguir a nuestra página de Instagram. Tenemos también la presencia de la dirección del archivo histórico en Twitter y me parece que en Facebook, no estoy, pero en Instagram está como acervo-SRE. Entonces, para que nos puedan seguir, también tenemos, como aquí lo dice, hay visitas guiadas, no nada más a fototecas, sino también a biblioteca, a la bóveda de tratados, al archivo histórico. Es un lugar abierto para el público. Y por último,
hay un desarrollo de un repositorio web institucional de acuerdo a nuestros datos actualizados. Este desarrollo de esta plataforma no, digamos que es un proyecto que ya lleva desde el principio de esta administración con la dirección de informática y bueno, hemos estado en un diálogo constante entre que necesitamos que en nuestro repositorio, en la parte de fototeca, tenga estos apartados y tenga estas visualizaciones, es decir, estamos de alguna manera proponiendo un diseño para el usuario. Sobre todo es un repositorio que está pensado para ser utilizado por los usuarios y también por personal de la Cancillería. Y bueno, última, por favor, yo sí les agradezco mucho su atención y estoy aquí atento para cualquier comentario, duda, aclaración y solo por último invitar al público pues a que nos pueda seguir por nuestras redes sociales y también en algún momento nos haga una visita para una consulta. No es necesario hacer cita, uno solamente se presenta aquí en la calle de Flores Magón, enfrente del Memorial del 68, y ya menciona que viene a Fototeca y pues es bien recibido. Y muchas gracias, Samuel, muchas gracias a todos. Gracias, Jorge, a ti por tu presentación. Felicitaciones. Bueno, estimados, van algunos datos para el recuerdo. En el chat del Zoom, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas, dudas, inquietudes. También se están compartiendo informaciones. Acá Martín acaba de compartir su presentación. También se compartió el inventario. Y también está el resumen muy breve de cada una de las presentaciones que hay ahora y de los nombres de los ponentes y de dónde vienen por si quieren ir completando la información. Pero les recuerdo que tenemos más actividades durante el día, más mesas de trabajo, así que nos queda todavía mucho que aprender. Vamos con nuestra siguiente presentación de León Fidel Márquez Ortiz de la Universidad Autónoma Chapingo. El título de la ponencia es Archivo Fotográfico Juan Guzmán de la Universidad Autónoma Chapingo. León, sí, ¿estás ahí? La pregunta clásica, ¿sí se me escucha? Sí. Sí, escuchamos. Ok, voy a compartir la presentación. Súper. Voy a poner, permítanme. Listo, la vemos. Ok, sí se ve ya bien, ¿verdad? Sí, y ahí está a pantalla completa. Bueno. Bien, León, todo tuyo. Comienzo, gracias. Buenos días a todos. Voy a hablar sobre el archivo fotográfico Juan Guzmán de la Universidad Autónoma Chapingo como testimonio del México rural en las décadas de 1940-1950. Lo primero que haré será tratar de contextualizar este archivo dentro del patrimonio cultural de la universidad. La universidad es una universidad pública. Es una universidad que está enfocada al medio rural. Algunos creen que es exclusivamente agronómica, pero no. Existen carreras de ciencias sociales, existen carreras de ingeniería, existen carreras eminentemente agronómicas. Y el patrimonio cultural, entre los diversos aspectos que lo forman, están, por ejemplo, los edificios históricos, como es el casco de la ex hacienda de Chapingo. Están también los edificios del Plan Chapingo, que fue un proyecto del Estado mexicano para tratar de integrar en las instalaciones del campus de la ahora universidad todos los aspectos de la investigación, enseñanza y vinculación agrícolas del Estado mexicano. Fue el Plan Chapingo, se hizo una serie de edificios para este proyecto. También dentro del patrimonio cultural de la universidad tenemos la obra muralística, sobre todo son muy conocidos los Bras de Olvera, y hay de otros artistas como Javier Guerrero en algunos edificios de la universidad, sobre todo en el edificio principal del casco de la ex hacienda de la universidad. También dentro del patrimonio cultural tenemos obra escultórica. Esta obra adorna los jardines de la universidad, sobre todo. Es interesante porque esta obra fue
traída de Francia por el arquitecto Antonio Rivas Mercado, que es muy famoso, fue muy famoso en el siglo XIX y albores del siglo XX, para decorar la hacienda por órdenes del propietario de la hacienda en aquel momento, que era Manuel González, que en algún momento fue presidente de la República en un interín de los periodos que tuvo Porfirio Díaz como presidente. A este patrimonio cultural le voy a sumar lo que es el patrimonio documental. Y dentro de ese patrimonio documental tenemos los archivos o acervos fotográficos, que en el caso de la Universidad Chapingo hay varios, pero principalmente encontramos acervos fotográficos en el Archivo Histórico y también en la Fototeca del Museo Nacional de Agricultura, que son ambas instancias de la universidad. El caso que nos corresponde en este momento sobre archivos fotográficos, precisamente de la Fototeca del Museo Nacional de Agricultura, ahí se encuentra el archivo fotográfico de Juan Guzmán. Entonces, para seguir con esta presentación, voy a hablar un poco de Juan Guzmán. Juan Guzmán nació como Hans Gutmann Guster en Colonia, Alemania, en 1911. Fue un fotógrafo autodidacta, trabajó como tornero, me parece, luego se metió a cuestiones fue ayudante de iluminación en algunos estudios fotográficos, y luego en ese periodo de entreguerras en Europa entre 1917 y 1936, estuvo trabajando como fotógrafo independiente, recorrió parte de Europa, hizo algunos trabajos en Francia, hizo algunos trabajos en Portugal, hizo algunos trabajos en Grecia. En Grecia y cerca de Grecia hay un aspecto peculiar. Hizo registros en Monte Athos, donde están los monasterios de los monjes, y registró los libros manuscritos que hacen los monjes en estos scriptoriums de tipos medieval. Es un trabajo muy interesante, pero bueno, ahorita viene al caso, pero lo que quiero hacer constar con esto es que fue un fotógrafo que se formó por sí mismo visitando muchos lugares de Europa. Llega a España en 1936 para fotografiar la Olimpiada Popular. La Olimpiada Popular era la contraparte de la Olimpiada que había transcurrido en Berlín en 1936 en el régimen nazi, entonces era una forma de enfrentar dos visiones de lo que eran unos juegos deportivos amistosos. Justamente llegando a Barcelona es cuando sucede la sublevación que da comienzo a la Guerra Civil Española, y Hans Gutmann, se encuentra dentro del bando republicano. Comienza a fotografiar los aspectos de la Guerra Civil, y una de las primeras fotos que se toman de ese levantamiento, de este enfrentamiento, es esta foto que está aquí, que es muy emblemática de la Guerra Civil Española. Fue hecha por Hans Gutmann. Es el retrato de la miliciana Marina Ginestá. Él la toma en la azotea de un hotel en Barcelona, y es como una foto muy importante en el simbolismo, en la representación de la Guerra Civil Española. Desde el lado republicano, Hans Gutmann participa y registra varias campañas desde el Frente Republicano de la Guerra Civil. Pero una cosa muy interesante es que no únicamente es fotógrafo. Las fotos que él hacía eran para los órganos de propaganda del bando republicano, sino que también tomaba un papel activo como combatiente en la Guerra Civil Española. Por este motivo se le otorga el grado de capitán de ingenieros del Ejército Republicano, y es cuando Hans Gutmann es registrado en el Ejército Republicano como Juan Guzmán, que es una traducción literal de su nombre, Juan Guzmán, Hans Gutmann. Entonces él participa como fotógrafo, pero también como combatiente en la Guerra Civil Española. Una vez no termina la guerra, pero en 1939 sale de España, está un tiempo en un campo de detención en Francia. Lo interesante es que en ese campo de detención se lleva una maleta con todo el archivo fotográfico que había registrado en la Guerra Civil Española, y llega a México en 1939, y entre 1940 y 1965, cuando deja de fotografiar, trabajó para diversos medios. Era un fotógrafo independiente, era un fotógrafo freelance, que colaboró con varios medios como semanarios, las revistas Hoy, Mañana,
Tiempo, el periódico Novedades, y para organismos públicos y privados. Creo que sus fotos en algún momento, todos como que hemos visto alguna foto de Juan Guzmán. Lo interesante del asunto es que no sabemos que son de Juan Guzmán porque era una persona muy discreta que no le gustaba como que brillar. Sin embargo, hizo un registro muy amplio de muchos aspectos de México. Fotos de artistas, fotos de lo que le podríamos llamar el mundo del espectáculo, fotoreportajes para diversas revistas. O sea, hizo un cuerpo de obra muy grande. Fotos, por ejemplo, esta foto es para el semanario Mañana, y el nombre de este ensayo fotográfico es La lucha de la patria contra la fiebre aftosa. Este ensayo salió en 1952, pero lo peculiar del asunto es que la fiebre aftosa había comenzado en realidad en 1946, 1947. 6 años después sale este reportaje cuando ya había terminado esa epizootia, que es una epidemia de origen animal, que causó como un gran conflicto entre México y Estados Unidos por la cuestión de que Estados Unidos no quería que entrara ganado enfermo a su territorio y por lo tanto cerró las fronteras y hubo una campaña que se llamó la campaña del rifle sanitario, que básicamente consistía en sacrificar a los animales sospechosos de estar enfermos. Otro aspecto interesante de Juan Guzmán fue que era el corresponsal en México de la revista Life, esta revista que marcó como paradigmas en cuanto a semanarios ilustrados con fotografías. Y aquí vemos en este desplegado aspectos de la obra fotográfica de Juan Guzmán sobre la campaña de la fiebre aftosa, pero publicado en Estados Unidos. Fue como un conflicto diplomático bastante grave. Al final, Estados Unidos impuso esta campaña del rifle sanitario y con consecuencias que van más allá de lo meramente anecdótico, pues sobre todo en la zona de Bajío. Recordemos que había sucedido hacía relativamente poco tiempo la Guerra Cristera y hubo algunos levantamientos de campesinos o de pequeños propietarios dueños de ganado que no querían que se sacrificara su ganado. Bueno, este es como los aspectos que trabajó Juan Guzmán en México, entre muchos otros. A fines de la década de los 90, hay como una revaloración de la obra de Juan Guzmán, impulsado sobre todo por la doctora Marisela González Cruzman Harres, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y empiezan a surgir varias publicaciones referentes a su obra. Hay un número monográfico de la revista Cuarto Oscuro, de 1998. Editorial Televisa junto con RM lanzan un libro, Hans Juan Guzmán, que es un libro muy imponente, le voy a decir, es un libro grande, como de 300 páginas, muy bien impreso en Italia, o sea, todo un libro de lujo para mostrar la obra de Juan Guzmán. Hay otras experiencias, el libro Juan Guzmán, una visión de la modernidad, de la maestra González Cruzman Harris también, publicado por Conaculta, y un libro del Instituto de Investigaciones Estéticas, El Instante Luminoso, que muestra sobre todo los retratos que hizo Juan Guzmán de artistas mexicanos o extranjeros que radicaban en México. Juan Guzmán muere en la Ciudad de México en 1982, dejando un archivo de más de 100,000 negativos. Su viuda, la señora Teresita Miranda, no puede hacerse cargo de este archivo y decide venderlo, y para ello lo reparte en varias instituciones. Entre los que adquieren el archivo están la Fundación Cultural Televisa, la Universidad Nacional por medio del Instituto de Investigaciones Estéticas, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Biblioteca Benjamin Franklin de la Embajada de Estados Unidos, la Agencia EFE de España, que compra prácticamente todo el material de la Guerra Civil Española, y la Universidad Autónoma Chapingo, que es la institución en la que yo trabajo y que a la que me estoy refiriendo en esta presentación. En 1991 se adquiere el Museo Nacional de Agricultura, comisiona a 2 personas que examinen el archivo y rescaten todo lo que pueda ser inherente a la visión del campo mexicano. Entonces, estas personas investigan el archivo y escogen cerca de 1,500 negativos en formato 6x6 y 35 milímetros, que tiene una temática del medio rural mexicano.
el problema con este archivo, uno de sus principales problemas es que no hay información en cuanto a sus fechas y lugares donde se hicieron las tomas fotográficas. Ese archivo se resguarda en el Museo Nacional de Agricultura, una instancia de la universidad, y posteriormente, 6 meses o un año después, la señora Teresita Miranda hace llegar otra serie de fotografías, muy pequeña, como de 30, a la institución, pero por algunas causas administrativas o azares del destino, quisiera pensar, no va a dar a la fototeca, sino que va a dar al archivo histórico de la UACH. Entonces, en la actualidad, la mayor parte de las fotografías están en el Museo Nacional de Agricultura y como otras 20, 30 están en el archivo histórico. Hablando de los problemas que tiene este archivo fotográfico de Juan Guzmán, el primero de ellos es la conservación. No está resguardado en condiciones idóneas para su conservación. En un intento de no manipular los negativos, hace como unos 10 años, en 2000 y cachito, se digitalizó la mayor parte de los negativos. Desgraciadamente se digitalizaron en baja resolución, por lo que para cuestiones de impresión, por ejemplo, no son como muy adecuados. Y creo yo que el principal problema de este archivo, si bien tiene muchos, es que no hay un presupuesto institucional para su conservación. No hay un recurso del museo que permita conservar en buen estado los negativos pertenecientes a este archivo. Lo que les comentaba, por ejemplo, esta foto es de un listado del Museo Nacional de Agricultura en cuanto a las fotos que se encuentran, pero es como revelador ver cómo está clasificado. Dice, relación de obras de arte y decoración de la colección Hans Gutmann, está mal escrito Hans, por ejemplo, Juan Guzmán, negativos almacenados en el baúl de cedro, ubicado en la subdirección, de cedro rojo, ubicado en la subdirección del Museo Nacional de Agricultura. Yo la última vez que vi físicamente los negativos, solamente he tenido oportunidad de verlos un par de veces, seguían en este baúl de cedro, en una oficina del museo, evidentemente dañándose por las condiciones de humedad y almacenamiento. Como les había dicho, otro de los problemas es el registro y clasificación del archivo. Hay muy pocos registros del lugar y fecha de las fotografías, no hay una propuesta de curaduría. Hay una propuesta que hizo personal del Museo Nacional de Agricultura que clasificó las fotos en áreas temáticas, y este es un acercamiento al listado que realizó el personal del museo. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo, dice aftosa fiebre, es la serie sobre fiebre aftosa. Y en lugar de la toma dice int. Yo supongo que int es indeterminado, ¿no? Y ahí dice que tiene 84 fotos esa serie, pero está como mala información porque yo he contabilizado la serie y son cerca de 150 fotos. Entonces hay como discrepancias tanto en lugar, como en fecha, como en número de fotografías que corresponden a las series. Este documento es interesante porque está escrito en inglés y supongo yo, pero solamente supongo porque no tengo la seguridad, que es un documento que manejaba Juan Guzmán en sus comunicaciones con la revista Life para decir qué material estaba realizando en ese momento. Si revisamos, ahí está la destilación de tequila en Tequila, Jalisco, y cómo están hechos los sombreros en Huajuapan de León, Oaxaca. Y esto tiene relación con la siguiente lámina. Esta es la clasificación interna que hizo el Museo Nacional de Agricultura, y vemos que hay clasificaciones muy concretas, como la Tequila Jalisco, la campaña de la fiebre aftosa, Maderera del Trópico, perdón, es una compañía que explotaba bosques tropicales. Pero hay otro tipo de clasificación que es como muy general, o le podría decir subjetiva, contrastes, surcos, tejedores de pueblos, magia del fuego, etcétera, que no nos dan pie realmente a saber cómo fueron registradas esas fotografías. Voy a mostrar algunas fotos del archivo relacionándolas con esta clasificación que se hizo interna. Por ejemplo, aquí hay unas fotos de la serie Tequila Jalisco. La primera foto es evidente que es una destilería de tequila. Ahí dice La Rojeña, fábrica de tequila, y abajito dice Tequila Cuervo. Entonces, evidentemente pertenece a la serie de Tequila Jalisco. La segunda foto, en la que se ven unos animales de carga llevando unos barriles, está dentro de esa misma serie, pero también hay una serie que trata sobre producción artesanal de mezcal en Oaxaca.
Entonces, habría que discernir si corresponde a la serie de Tequila Jalisco o corresponde a la serie de producción de mezcal en Oaxaca. Yo creería que es la segunda, pero nuevamente es una suposición, porque no hay un registro que diga que esa fotografía fue tomada en Jalisco o en Oaxaca. La que sí es muy evidente es la campaña contra la fiebre aftosa, creo que es la más numerosa en cuanto a número de fotografías, son como 150, y se ven todos los procesos que intervinieron en esta campaña que les mencioné anteriormente, la selección del ganado enfermo, el sacrificio del ganado y su sepultura en fosas comunes que hacían con maquinaria y los fusilaban y pum, los enterraban. Aquí se ven otros procesos de la campaña contra la fiebre aftosa. La primera, evidentemente, es una fosa común. La segunda, yo quiero creer que también es de esa campaña, y lo quiero creer porque hay una referencia bibliográfica de un veterinario que participó en esa campaña, que precisamente el libro que él publicó se llama Botas de Hule, y se llama Botas de Hule porque los veterinarios que participaban en esa campaña usaban un uniforme consistente en un impermeable, un sombrero impermeable y botas de hule para la desinfección de las zonas y de los animales. Esta es una serie que viene clasificada, la primera foto, como pesca en el lago de Texcoco. La segunda foto viene también dentro de esa serie, pero ahí me queda también otra duda, porque hay otra serie que es del lago de Pátzcuaro. Entonces no sé si la segunda foto corresponde al lago de Pátzcuaro o al lago de Texcoco. Ahí habría que hacer, como aparte de la cuestión de investigar las fuentes, no sé, tal vez observaciones de tipo fisiográfico del terreno, de la orografía del lugar para ver a qué corresponde, pero en un principio están organizadas como pesca en el lago de Texcoco, que también es interesante porque hasta la década de los 40, 50, el lago todavía había gente que trabajaba pescando en él, cosa que ya no existe. La serie que mencionaba de Tejedores de Pueblos, aquí vemos el proceso de tejido de sombreros en Oaxaca, de León, Oaxaca, pero también hay otra serie de tejedores de palma que tejen petates en Atlacomulco, Estado de México. Sin embargo, todo está con esta clasificación interna metido en la serie de tejedores de los pueblos. Hay otra serie que se llama Surcos, son como aspectos de agricultura tradicional en general. Yo diría que estas corresponden a esa serie porque en los archivos fotográficos solamente están digitalizados bajo un número consecutivo, pero no hay una catalogación de a qué serie corresponden. Lo interesante de estas fotos es que nos muestran a los campesinos como eran en ese momento, o sea, me refiero al tipo de vestimenta, el tipo de herramientas que usan, el tipo de tracción animal utilizado, las técnicas agronómicas para sembrar, etcétera. Entonces, una cuestión tan concreta como la agricultura campesina se clasificó bajo una cuestión muy general como surcos. Esta, la que les decía, Maderera del Trópico, es otra serie que es muy completa. Muestra el desmonte de la selva en Campeche para extraer maderas preciosas y se ve todo el proceso. Hay maquinaria pesada, hay peones, hay gente subida en los árboles cortando, hasta llegar finalmente a los procesos industriales para producir maderas preciosas, Maderera del Trópico. Hay otra serie que también tiene un nombre muy subjetivo, que es Los de Abajo, supongo yo que basados en el libro de Martín Luis Guzmán. Y muestra como fotos de tipos populares, campesinos. En este caso es una foto de un excombatiente zapatista y de un campesino, y creería yo que esas fotos corresponden a la serie de Los de Abajo. Uno de los problemas es que como que se trabaja medio en el limbo porque no se sabe realmente a qué corresponden las fotos, ¿no? La otra serie, Magia del Fuego, es una secuencia, una serie de fotografías muy interesantes sobre el volcán Paricutín en Michoacán. Incluso hay una foto que no está en este archivo, que es el doctor Atul pintando el volcán Paricutín, la tomó Juan Guzmán mientras está haciendo erupción. No está en este archivo, supongo yo que está en el de Televisa. León, Bueno, te quedan unos 4 minutos. Ok. La propuesta es, estas que menciono aquí, que el archivo Juan Guzmán pase al archivo histórico, que cuenta con recursos económicos. Tomar la asesoría técnica del Instituto de Investigaciones Estéticas. Investigar las fuentes de información que pudiesen existir. Y en el archivo histórico se podrían integrar grupos de trabajo, ya que ya hay personal especializado en bibliotecología y archivonomía.
hacer un programa de difusión también del material. Las fotografías se han utilizado en difusión para eventos universitarios, para cuestiones de revistas de divulgación científica. Lo único malo es que no hay como un contexto que nos explique de qué tratan las fotos y quién las hizo y el contexto histórico-social al que corresponden. Entre los principales valores de este archivo fotográfico es que nos muestra un periodo de cambio del México campesino al México que pretendía ser moderno por medio de innovaciones tecnológicas para lograr la autosuficiencia alimentaria y erradicar la pobreza del medio rural. Esto se muestra a través de fotografías como por ejemplo estas de la mecanización agrícola y de obras públicas, caminos, carreteras, en este caso es una presa para riego, que muestran los intentos del Estado mexicano para modernizar al país. Finalmente, creo que el valor principal del archivo fotográfico de Juan Guzmán es que registra un periodo histórico muy importante en la historia del agro mexicano, con todas las salvedades y problemas que ya he expuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, León, por tu presentación. Wow, me acordé de Borges, debo decirte, te lo voy a preguntar al final. Creo hay una cosa con la clasificación que me hizo boom la cabeza. Muchas gracias por tu presentación, felicitaciones. Gracias. Bien, vamos con la última presentación y luego de eso, como les recuerdo, pueden dejar sus preguntas en el chat del Zoom y abriremos la conversación como un foro, cosa que podamos todos conversar con los ponentes y yo también con ellos y entre todos nosotros. La siguiente presentación es de Asael Abdi Vázquez Román, del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, espero haberlo pronunciado bien. El título de la presentación es el reto de rescatar la historia dentro de los escombros. Intervención del Archivo Municipal de Tlaquiltenango. Asael, todo tuyo. Buenos días, ¿me escuchan? Poco bajo, no sé si puedes arreglar el volumen. Sí, lo arreglo. Ahí estamos. ¿Vas con presentación o lo vas a hacer así? Voy a presentar pantalla. Perfecto. Me permito. ¿Ya lo pueden visualizar? Sí, súper. Creación en la fototeca, creación de fototeca. Bien, Asael, estamos todo tuyo. Gracias. Reitero otra vez, buenos días a todos. Gracias por el espacio al Fotoobservatorio. El nombre del proyecto originalmente era el rescate de la historia entre los escombros. Les voy a poner un poquito de contexto. El archivo municipal de Tlaquiltenango, Tlaquiltenango es un municipio dentro del estado de Morelos, en México. Se encuentra actualmente su sede, el edificio que funciona como archivo, es la antigua presidencia municipal, un edificio que funcionó como tal desde 1940 y hasta el año 2009, en que por cuestiones de espacio se construye un edificio nuevo y se mudan las instalaciones, las oficinas de la Administración Pública Municipal. Entonces el edificio anterior queda vacante, aunado al el traslado de las oficinas, a que existía una pugna con una escuela que está contigua, es un edificio que está a un lado, y que entre la administración municipal y la escuela se peleaban la propiedad del inmueble. Entre tanto, ninguno de los dos lo ocupó y el edificio quedó prácticamente abandonado. Sin embargo, la administración pública seguía teniendo acceso a este edificio y lo que empezaron a hacer fue acumular ahí diversos objetos. Ese edificio se convirtió en una bodega. Evidentemente necesitaron en un punto guardar los documentos que dentro del tratamiento que les daban, no es que yo lo piense así, sino que así es como ellos lo manejaban, documentos que les estorbaban, y empezaron a hacer ahí un fondo acumulado de documentos que fueron tirando prácticamente sin orden ni control, y eso dio paso a que eventualmente allí se dejara el archivo. Esta administración municipal, la que inició el pasado 1 de enero de este año, es la primera que crea una unidad administrativa encargada
de la gestión documental dentro de la institución. No es necesariamente una proeza, sino que simplemente se le dio cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Archivos, que nos rige en México, que nos obliga como sujetos obligados a tener un área coordinadora de archivos. Entonces se instaló esta unidad administrativa, somos el departamento de archivos, y lo que nos tocó fue intervenir el espacio. Hablamos del edificio, un edificio que se vio dañado después del sismo del 19 de septiembre del año 2017, y que, digamos, no tengo fotografías de entonces, porque pues yo no tenía acceso al edificio, pero tengo los testimonios en que relatan que habían aqueles en las paredes, estaban los documentos, si bien no clasificados, por lo menos acomodados, se da el temblor y los anaqueles se vienen abajo y nadie los levantó. Entonces, cuando nosotros tomamos posesión del edificio, nos damos cuenta que encontramos mucho caos. Entonces nos tocó literalmente levantar cajas. Bueno, vaya, el punto es que nosotros tuvimos que rescatar los documentos después del rezago del temblor, que ojo, nosotros tomamos posesión del edificio 5 años después de que se dio el sismo. Entonces, bueno, a partir de que nosotros implementamos este proyecto de rescate, nos encontramos con que teníamos la necesidad de intervenir los documentos, sobre todo los antiguos. Entonces, les comentaba, nosotros somos un área coordinadora de archivos, no estamos especializados directamente en fotografía, pero estamos realizando intervenciones aisladas, aunque concatenadas en ciertos puntos, de los diversos soportes documentales que contiene y que hemos encontrado en el archivo municipal. Sí, por eso ahorita les voy a exponer sobre el proceso que nosotros estamos implementando, que esperemos que eventualmente llegue a ser exitoso, para una creación de una fototeca en el municipio de Tlaquiltenango. Este es el contenido breve, vamos a pasar a lo que es. Y vamos a hablar del abandono directamente, ¿no? El archivo municipal de Tlaquiltenango permaneció en relativo abandono durante muchas décadas, por lo que todo el acervo documental que resguarda se encontró en serio riesgo de destrucción y sustracción. Ante lo anterior, se suma que los registros fotográficos, por su naturaleza, son los que más fácilmente fueron sujetos de extracción dentro del archivo por quienes debían custodiarlos. En consecuencia, el acervo fotográfico con el que se cuenta es muy escaso. Sí, existe todavía una mala práctica, incluso normalizada dentro de las administraciones municipales, al menos aquí en el estado de Morelos, en el que se considera que los archivos le pertenecen al presidente municipal. Incluso se sabe, es un secreto a voces, que al término de las administraciones municipales, los presidentes se llevan su archivo. Esta es una práctica con la que intentamos terminar, empezando en esta administración municipal, pero que el hecho de que se hubiese efectuado en administraciones pasadas nos repercutió de una manera muy negativa. Ejemplo, yo tuve acceso a 2 fotografías que intenté recuperar para esta exposición, pero no me fueron permitido tomar una captura de la imagen, de obra pública muy relevante dentro del municipio, que se encuentra en las casas de antiguos o anteriores presidentes municipales. Entonces, lo que hacían los presidentes municipales y otros funcionarios era que al término de su administración se llevaban buena parte de la documentación y sobre todo las fotografías. ¿Sí? Entonces, eso repercute en que en el archivo no tengamos prácticamente material fotográfico. Y esto es algo a lo que le vamos a tener que dar solución y más adelante les vamos a explicar. Otro de los problemas fue la sustracción. Hemos identificado dentro del fondo acumulado que tenemos ciertas pistas, ciertos indicios de que sí existieron documentos, gráficos, fotografías, porque existen los testimonios de que ahí estuvieron y que eventualmente quienes tuvieron el acceso al archivo o quienes tuvieron la custodia de la bodega que entonces era el archivo, lo sustrajeron. Aunado también a que en otras administraciones se instalaron oficinas de crónica municipal y los cronistas lo que hicieron, no digo que sea bueno o malo al final, fue crear fondos y acervos fotográficos personales. A pesar que trabajaban con la administración y para la administración, los fondos y archivos con documentos textuales que ellos pudieron recopilar se quedaron en su posesión y o propiedad.
y a la institución no le legaron prácticamente nada, además de que algunos de ellos fueron quienes realizaron además sustracción del archivo municipal, y no solo de fotografías, sino también de documentos de otros soportes documentales. Vamos a hablar de la pertinencia del proyecto. Nosotros sabíamos que el edificio estaba abandonado, que la documentación corría grave riesgo, incluso tiene ventanas sin vidrio, por ejemplo. Sabíamos que aunado a lo que fue el temblor, la losa de concreto armado que tiene, es un edificio de 2 niveles, la losa que le funciona como techo, se partió y tiene filtraciones de agua. Entonces, nosotros sabíamos de la urgencia, de la necesidad de rescatar estos documentos, más allá de los antiguos, en general, todos los documentos que pudiesen pertenecer a histórico o a concentración en su momento, y por eso, en cuanto nosotros tomamos posesión del inmueble, el 1 de enero, e iniciamos trabajos formalmente el 3 de enero, iniciamos primero con la identificación de los documentos antiguos, y después con la intervención primero la identificación, y luego ya la localización específica y la separación por la necesidad que tuviese el documento en particular. Lo primero que hicimos, les comentaba, fue la identificación y apertura de cajas. Yo, su servidor como titular del área coordinadora, no tuve acceso sino hasta el día que tomé posesión, o que inclusive tomé protesta del cargo. ¿Por qué? Porque la anterior administración municipal nos limitó y nos obstruyó por completo el acceso a las instalaciones del archivo. Entonces nosotros tuvimos que elaborar un proyecto de intervención prácticamente a ciegas, lo que generó que al momento de que nosotros tomáramos ya la posesión de las oficinas el 3 de enero, lo primero que hicimos fue ubicar cajas con documentación sensible o en riesgo, ¿sí? Entonces se identifican estas cajas, identificamos en su momento solo 11, ahorita ya se han ampliado a 16, con documentos antiguos, ¿sí? ¿Por qué le dimos prioridad a los antiguos? Vaya, porque al ser fondos documentales de otros años, es más complicado encontrar réplicas o dúplicas que nos puedan sustituir a los originales, y que además, entre más lejano sea el año de creación, es más reducido el fondo documental con que se cuenta, ¿sí? El documento textual más antiguo que tenemos es de 1917. Este es un ejemplo de las cajas. Lo que se hacía era abrir la caja y buscar, más bien determinar qué tipo de documentos tenía. La gran mayoría se componía por documentos textuales. Únicamente localizamos un sobre de papel manila con fotografías, y en otras cajas encontramos fotografías sueltas, ¿sí? Este es un ejemplo del momento en el que se realizaron las aperturas de las cajas. Otro problema que tuvimos en el caso de los documentos textuales, digo, no viene un poquito al caso, pero se los comento, es que la clasificación que se hizo para guardar los documentos fue por año, lo que pues no va de acuerdo al principio de procedencia para orden en archivística. Entonces eso nos genera también un conflicto, ¿sí? Encontramos también timbres postales, planos, etc. Una vez que identificábamos las fotografías, procedimos a sacarlas de las cajas, procurando colocarlas en los mejores espacios posibles. Y hablo de esto porque les comentaba, el edificio hay ventanas que dan al exterior que no tienen vidrios, tiene filtraciones de agua, entonces localizamos los mejores espacios posibles dentro de las instalaciones del edificio, y ahí se fueron colocando los documentos, todavía sin hacerle guardas de primer nivel, porque, bueno, yo soy archivista, no tengo tanta preparación en materia de intervención de fotografía, entonces en esto me considero más un entusiasta que un profesional, y viendo las necesidades, entramos los dos trabajadores que estamos en el archivo a capacitarnos para poder realizar las guardas de primer nivel y poder intervenir las fotografías de la mejor manera posible. Las fotografías que ustedes están viendo en la diapositiva a la izquierda son parte de las que fuimos rescatando. La mayoría proceden de la década de los 70. Y bueno, hablando de un rescate en particular que hicimos por reclamo social, fue el de 34 cuadros o retratos que corresponden a los rostros de expresidentes municipales.
perdón. Estos cuadros son de administraciones desde 1930 y hasta el año 2003. Les voy a platicar un poquito de estos cuadros. Estos cuadros estaban colgados en el edificio que ahora estamos ocupando nosotros, que era la antigua presidencia. En la planta alta estaban colocados en la parte superior de las paredes. Es un techo bastante alto. Entonces, la gente recordaba con mucha nostalgia a estos cuadros, los sentían como parte de la comunidad. Digo, el edificio público termina siendo, al final de cuentas, parte del patrimonio cultural del pueblo, de los municipios, de las comunidades, y al momento en que se trasladan o se cambian las oficinas de la administración pública, estos retratos solamente se colocan por un periodo muy breve y después son retirados, y la gente reclamaba el paradero de estos cuadros. Al momento en que nosotros tomamos posesión del cargo, nos dimos a la tarea de localizarlos y nos dimos cuenta que estaban ubicados en una bodega, la bodega de oficialía mayor del ayuntamiento. Solicitamos el resguardo al oficial mayor, él nos lo concede, hicimos el proceso de traslado y nos dimos cuenta que de los 34 cuadros, en su momento se guardaron en la bodega en 2 columnas, los que habían quedado hasta abajo habían tenido, bueno, un contacto muy directo con el agua y estaban echados a perder. Entonces fue el primer proceso de rescate que hicimos. Acá ven, estas son las instalaciones del archivo municipal. Las cajas que ustedes ven al fondo son las que identificamos con documentación antigua. Aquí nada más se ven 4. Y en el piso nosotros extendimos los retratos. ¿Qué estamos haciendo acá? Es un proceso de identificación de los rostros de los expresidentes, porque no todos tenían en la parte de atrás la etiqueta de a quién pertenecía el cuadro. Entonces, aquí vemos al compañero Eder, más atrás está el compañero Alejandro y al señor Ruiz, que nos ayudó a hacer esta identificación. Además de don Ruiz, subieron otras 3 personas de mayores, gente ya veterana del pueblo, por decirlo así, que nos ayudó a hacer esta identificación. Podemos ver aquí, es uno de los retratos que se echaron a perder, y este es otro. Este no va a ser tan difícil de reponer, porque es de una administración municipal relativamente reciente, fue del año 2000, pero este es de Inocente Torres Manzanares, que ya tiene pues bastante tiempo su administración. Después de esto, lo que procedimos fue a conservarlos todavía en los marcos, a colocarlos también en un espacio donde no les pegara el sol, el agua, para cubrirlos y protegerlos del polvo, en lo que procedíamos a realizar las guardas de primer nivel. Después de un proceso de capacitación, de un proceso de lectura de muchos manuales sobre conservación de fotografías, nos dimos a la tarea de buscar dentro de nuestro contexto inmediato regional, dónde poder comprar, dónde poder adquirir los materiales para hacer las guardas de primer nivel. Dentro de los manuales caímos en que la tela de polipropileno o de poliéster era la que estaba más recomendada. Hicimos un encargo a una tienda de telas y pudimos ya empezar a realizar nosotros mismos estas guardas. Aquí vemos el proceso para poder hacer lo que los compañeros le dicen costalitos, para poder reunir las fotografías. Se me pasó colocar una imagen donde está la compañera Claudia Pastrana haciendo la identificación de las fotografías. Les decía, encontramos un sobre de papel manila con muchas fotografías y además encontramos varias fotografías sueltas, así dentro de las cajas, como ustedes veían a los documentos, entre documentos o esquinadas había fotografías. Entonces, la compañera Claudia lo que hizo fue tenderlas en una de las mesas de trabajo y tratar de relacionarlas por el tipo de iluminación, por el tipo de vestimenta, para ver si pertenecían o correspondían a un mismo evento, porque el lugar sí era un poquito engañoso. Las que no se habían tomado en las instalaciones de este edificio habían sido tomadas en la Casa Ejidal. Entonces, había diversos eventos que se habían realizado en estos 2 inmuebles, pero que correspondían a diferentes fechas. Entonces, ella realizó ese proceso, las seleccionó y en unas etiquetas en papel bond con lápiz hizo la descripción de las fotografías. Pero aquí estamos viendo el proceso de creación, literalmente la creación, porque fue manufacturada de nosotros, es prácticamente un trabajo artesanal de estas guardas de primer nivel, que ojo, van a ser precautorias, porque nosotros, al igual que me parece que todas las demás instituciones, tenemos problemas de presupuesto.
O sea, de entrada, les comentaba, esta es la primera administración municipal que designa un área coordinadora de archivos y por tanto todavía no tiene el conocimiento de las necesidades del área. No estábamos contemplados dentro del proyecto, en realidad. Fue una propuesta de su servidor para poder implementar y darle seriedad a esta área. Tuve la suerte y que me correspondió el presidente municipal, que además es profesor de historia, entonces entendió la importancia de esta dinámica y nosotros estamos peleando mucho con ese presupuesto. Nosotros al principio, por ejemplo, no teníamos mesas ni sillas. Una gestión propia del archivo, el poder tener acceso a este tipo de áreas de trabajo más dignas. Entonces, no tenemos el presupuesto, esperamos eventualmente que estas guardas de primer nivel que nosotros realizamos, que están hechas de manera precautoria, poder sustituirlas por guardas de primer nivel que ya puedan ser dignas de la conservación del acervo fotográfico. Y además nos queda pendiente, incluso en este momento, la creación de guardas de segundo nivel o de tercer nivel en su caso. Estas ya son las fotografías resguardadas en las guardas. Aquí vemos que cada una tiene su etiqueta, ¿sí? En el caso de estas, por ejemplo, que ustedes pueden ver acá, les voy a mostrar un ejemplo más adelante, se guardaron con todo y el marco de cartón, porque muchas fotografías venían incluso engrapadas a este marco o venían ya directamente pegadas. Entonces, no fue pertinente de momento realizar el retirar estos marcos, que aunque muchos de ellos ya están incluso oxidados o contaminados, pues no queremos ahorita realizar una acción apresurada que pueda dañar aún más el documento fotográfico, porque pues no tenemos las condiciones técnicas, ambientales, para poder realizar esta acción, hasta en tanto, por ejemplo, no podamos recibir la asesoría técnica o el apoyo técnico de alguna otra institución especializada. Este es uno de los retratos ya de los presidentes municipales en su propia guarda de primer nivel, precautoria, insisto. Ahora, les comentaba, encontramos nada más un sobre y algunas fotografías aisladas y lo que tuvimos que hacer entonces fue buscar dentro de otros espacios dentro del acervo fotografías. Y lo que nos dimos cuenta, yo trabajé en algún otro archivo municipal antes y comparándolo con ese archivo municipal, cada fondo acumulado tiene sus propias características y también cada fondo acumulado tiene sus propias necesidades. Entonces, en este caso, el archivo de Tlaquiltenango no tiene documentos fotográficos o soportes fotográficos identificados como tales. No hay una caja que diga fotografías en donde estén todas. Entonces, lo que hicimos fue localizar las fotografías dentro de otras series documentales en el archivo. Entonces, encontramos principalmente en el área de obras públicas. La imagen que ustedes ven en pantalla es una imagen demasiado importante para la historia reciente del pueblo. ¿Sí? Aquí hago un paréntesis. Como archivo municipal, somos un archivo que resguarda los registros de las actividades de la institución. Sin embargo, al ser un municipio y al ser el municipio la unidad de gobierno más cercana a la población, eventualmente estos registros de actividades institucionales se convierten en el registro de actividades del pueblo. Son las transformaciones, las decisiones que repercuten de manera directa en la población, en la transformación de espacios públicos, en la toma de decisiones, etcétera. Y lo que ustedes ven en la imagen, de hecho, este edificio que ustedes ven aquí en la esquina, es precisamente el archivo municipal. Lo que tenemos como archivo es solo la planta alta. Tenemos documentos en la planta baja, pero todavía no tenemos la posesión completa del edificio. Estamos en camino de ya tener la posesión y el resguardo de todo el edificio y de construirlo además en una casa cultural. Pero bueno, el punto aquí es que la imagen que ustedes ven es de suma importancia para la historia reciente del pueblo porque desde el año 2016, la imagen urbana de esta parte que es la cabecera municipal cambió drásticamente. Este reloj ya no está. Lo que ustedes ven aquí en esta esquina ya no está. Esto se vio severamente afectado con el sismo. Fue demolido y aquí se construyó una tienda de denominación social Neto. Y esta vista que daba como remate el templo de Santo Domingo de Guzmán, un templo de 1540, ya no está porque aquí se construyó una techumbre enorme.
Entonces, esta imagen, aunque reciente, ya tiene, pues, ya es testimonio de un cambio muy sustancial y muy radical dentro de la imagen urbana. Entonces, esta fotografía la encontramos dentro de un expediente, dentro de un anteproyecto de remodelación del Zócalo, que por cierto no se realizó, dentro de la serie documental, perdón, de la sección documental de obras públicas. También encontramos fotografías que corresponden al municipio de Tlaquiltenango o actividades de la institución en recortes de periódicos que corresponden a la sección de comunicación social. Entonces, estos recortes de periódicos no son propiamente fotografías, muchos de ellos ni siquiera son el periódico original, son fotocopias del periódico, pero aquí lo que nos importa a nosotros como archivo es rescatar el testimonio o el registro de la imagen, el registro gráfico, ¿sí? Más allá del soporte documental. Este es otro ejemplo de expediente de obra pública. De hecho, estas hojas están sueltas. En un momento dado nosotros organizamos, acomodamos, todavía no inventariamos lo que tenemos perteneciente a la sección de obras públicas de diversos años y estas hojas se cayeron. Entonces ya se les resguardaron, ya se les hicieron guardas, porque también nosotros nos enfrentamos a que el soporte propiamente dicho, por ejemplo, de estas imágenes que son fotografías, que si bien son bastante claras, no es un papel fotográfico, no están impresas a través de una técnica de revelación, o de revelado, perdón, sino que están impresas con inyección de tinta en hoja de papel bond. Entonces nos enfrentamos ante este reto, disyuntiva, de pues, resguardar la fotografía, por ser fotografía, por el soporte documental, y además resguardar los registros gráficos, porque no tenemos de una y porque necesitamos también resguardar el testimonio y el registro histórico y la memoria histórica de los otros. Esto, por ejemplo, es un camino que hasta donde tengo entendido ya inclusive está en proceso, o sí, en proceso de ser pavimentado, en un proceso legal, básicamente en la tramitación de la pavimentación, y eventualmente es un espacio que se va a transformar, y este se convierte, sí o sí, en un registro del pasado. Les decía, es un registro de la actividad de la institución, que en este caso fue los vados para el drenaje pluvial, pero que se termina convirtiendo en un testimonio del registro de las actividades que se vuelven de la población, de los pobladores. Esto que ven ustedes acá son efforts que todavía no son intervenidos al 100%, y que ya están identificados de obras públicas, y les puedo decir, sin temor a equivocarme, que el 95% de ellos contienen fotografías. Ahora vamos a encontrar dos fenómenos diferentes. Aquellos que provienen de 1996 hacia atrás, 96, 95, 94, encontramos fotografías pegadas en las hojas, ¿sí? Aquellos que son del 97 hacia acá, ya encontramos la fotografía impresa en la hoja. Entonces también hace falta, ¿sí? Estamos casi en el tiempo. Ya voy a terminar, gracias. Entonces, tenemos que identificar el tipo de documentación, el soporte, dividirlo, etcétera. ¿Sí? Vamos a hablar rápidamente de las condiciones de conservación. ¿Cómo encontramos las fotografías? Vemos ejemplo. Esta es una, y vemos de este lado el daño ocasionado por que se pegó dentro de una hoja y en su momento la despegaron. No fuimos nosotros, pero encontramos la otra hoja. Esta otra fotografía, aquí están las grapas de metal que les comentaba. Estas se digitalizaron el mismo día que se encontraron. Las manchas de humedad, ya el despegado de la fotografía. Esta es otra. La hace prácticamente ilegible la fotografía. Este es un caso ya más severo. Estas dos fotos, así como las ven, están pegadas porque tuvieron contacto directo con el agua. Esta que está pues rota completamente. Y el objetivo del proyecto es instalar una fototeca que sea pública, que sea de libre acceso para todas las personas y usuarios, que deseen recopilar parte de la memoria histórica fotográfica del pueblo. Nosotros estamos en camino también de abrir convocatorias para que las personas puedan donar ejemplares fotográficos al archivo, o bien nos permitan realizar un proceso de digitalización in situ, inclusive en las casas de las personas, para poder hacer más amplio
este acervo. Hace falta todavía muchísimo trabajo con respecto a la intervención de la fotografía dentro del archivo municipal. Podría parecer tal vez poco trabajo, sin embargo, nosotros tenemos apenas 5 meses de haber trabajado y tenemos que darle la misma atención a todos los soportes documentales con los que contamos. Entonces, bueno, esta fue la participación del Archivo Municipal de Tlaquiltenango. Gracias por su atención y otra vez, gracias. Perdón. Gracias a él por tu presentación. Aquí hubo hartas consultas y preguntas que van a llegar. Ya estamos en la parte final de la primera jornada del seminario. Hay una encuesta en la pantalla. Ustedes pueden una votación, si ustedes quieren poder participar. Lo que queda de tiempo, y vamos a ir viendo los comentarios que dejaron tanto en el Facebook como en el Zoom y hacer unas preguntas al público. Si los que no han respondido pueden responder ahora, y para poder cerrar la encuesta y poder comentarla también al final, ya que el tiempo va avanzando. Bien, está cerrada ya. Bien, nos dejaron algunos comentarios acá en el Zoom, y hay otros que vienen del mundo del metaverso o Facebook. Hay una pregunta que se hizo para Jorge. ¿Estás ahí, Jorge? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Super. La pregunta dice, ¿quién capacita al personal? ¿Cuál es el perfil de los 5 integrantes? ¿Qué tipo de material estaba en forma vertical? No es lo más, y acá hay un comentario, ¿no es lo más correcto almacenar material fotográfico en cajones de archiveros? O de archivo sería. Es una pregunta directa a ti, Jorge. Sí, perdón, tenía el micrófono apagado. Super. Pero en cuanto a la cuestión del personal, el perfil del personal es de ciencias sociales, humanidades, tenemos historiadores, tenemos Marta, a quien le mando un saludo, que es fotógrafa, es decir, el perfil es variado. Nuestros operativos pues también están capacitados. En cuanto a las capacitaciones, pues como lo mencioné, nos hemos estado acercando mucho con la gente del departamento de restauración, a cual está Flavia, que me parece que estuvo trabajando en la Cineteca, en la Cineteca Nacional. También está la compañera Gracia, que es restauradora por la INCRIM, y ella pues, recientemente nos vino a dar una charla sobre principios sobre daños fotográficos, cómo identificar daños fotográficos. Entonces, digamos que estas capacitaciones son un tanto internas, pero también buscamos otros espacios como por ejemplo este espacio fotoobservatorio, del cual pues recientemente este fin de semana pasado todo nuestro personal entró a un taller distinto. Entonces somos 5 integrantes, cada uno tomó un taller. Eso quiere decir que aquí en Fototeca se tomaron 5 talleres, de los cuales estos días vamos a estar reflexionando y nos vamos a estar intercambiando nuestros saberes, esto para estar como todos en la misma línea, ¿no? de conocimientos. El otro aspecto respecto a los archiveros, me parece que era, Samuel. Sí, el leo enseguida. Dice, no es más, es un comentario más que una pregunta. ¿No es lo más correcto almacenar material fotográfico en cajones de archiveros o cajones de archivos? Ya, claro. Bueno, obviamente hay que buscar que sean materiales, archiveros elaborados muy específicamente. Recientemente, en este fin de semana que tuvimos
que tuvimos los talleres, yo tomé el del maestro Fernando Osorio y justo comentó sobre el mobiliario, ¿no? Que tenía que ser un mobiliario con una, con una capacidad muy particular, no recuerdo el nombre, pero con una carga magnética a cero y con una pintura especial. Entonces, digo, obviamente, desde la creación de la fototeca en 1983, pues se tenía el mobiliario que se tenía y se acabó porque además no había gente especializada en, en estos conocimientos, ¿no? Con estos conocimientos. Entonces, pues digo, vamos poco a poco. Nuestra administración empezó en enero recientemente y pues conforme vamos avanzando en nuestro trabajo nos vamos dando cuenta de que, bueno, aquí es donde necesitamos quizás presupuesto o aquí necesitamos poner más atención. Entonces, pues sí, la gente de conservación del Departamento de Conservación, esta Flavia, nos aconsejó de cierta manera aislar el aislar por cajones, ¿no? Entonces, pues estamos viendo con los materiales que tenemos acá para no comprar con lo que tenemos acá, pues de qué manera podemos adaptar esta cuestión del mobiliario. No sé si había alguna otra pregunta, Samuel. No desde el chat. Déjame ver porque hay unos mensajes nuevos. No para ti, Jorge, especialmente. Ok. Bien, hay una para León. Dice, sí, León es de la escuela Chapingo, ¿cierto? Déjame confirmar. Sí. Sí, soy yo. Hola, León. Dice, Hola. ¿el acervo fotográfico se puede consultar públicamente o virtualmente o se tiene que pedir algún permiso o algo por el estilo? Mira, si te soy sincero, no lo sé. O sea, la situación es, el museo lo tiene guardado en condiciones no muy buenas. Yo he visto el archivo físicamente un par de veces, digamos que por casualidad. Yo no estoy adscrito al museo, este es un esfuerzo personal que estoy haciendo. Y hay la digitalización de estos archivos, pero no está disponible como en un repositorio o algo así. Yo tengo esa digitalización porque hace como tal vez 12 años el entonces director de difusión cultural me la facilitó. Esto estaba en un disco duro que también se perdió. O sea, la única digitalización existente en este momento es la que yo tengo, porque el disco duro original se perdió. Entonces no hay como acceder a ello, pues esa sería la respuesta final. Perfecto. Ujú. Jorge, nuevamente están llegando preguntas para ti desde el mundo del metaverso, nuevamente. ¿Puedes describir y puntualizar acerca del archivo conformado por 70.500 piezas y qué tanto corresponde a material visual o fotográfico? Claro, bueno, pues estas 70.500 piezas, quizás me faltó especificar que son exclusivamente fotografías, material fotográfico. En cuanto al material audiovisual y y fonográfico, porque tenemos cassettes, además de películas en VHS, Betamax, me parece que hay por ahí un 16 milímetros. Realmente el número de esas piezas audiovisuales no tenemos un número por ahora. ¿Por qué? Porque no hay un inventario. Entonces, ahorita estamos avanzando con las fotografías. Quizás para el año que entra la fototeca se encamine a realizar un inventario y una labor más exhaustiva en el material audiovisual y fonográfico, porque, pues te digo, son cassettes de hace pues más o menos como de los 60, 70, 80, que bueno, yo me he encontrado en el material audiovisual específicamente que en algún momento de alguna administración, me parece que por ahí de 1985,
alguien mandó a que se revisaran ese material fílmico y hay hojas donde viene, digamos, como las observaciones puntuales de la imagen, de cómo se ve la imagen, de si hay cuestiones que ya se pierde la imagen y una breve reseña de lo que contiene ese material audiovisual. Pero bueno, además, otra cosa es que actualmente en Fototeca no tenemos el, pues los recursos necesarios que se necesitan, valga la redundancia, para la visualización del material y además para escuchar los cassettes. Entonces, pues el proyecto por ahora pertenece a las fotografías. Estas 70.500 piezas son piezas que ya están digitalizadas en formato JPG, no están en formato TIFF, están hay unas en TIFF y otras en JPG, que están en la plataforma de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Uno se mete a la página de Secretaría de Relaciones Exteriores, va al apartado de ligas de interés, ahí va a encontrar el apartado de acervo histórico diplomático, da clic y ahí se va a desplegar todo el menú de los servicios que ofrece y bueno, la fototeca ahí está, entonces está el apartado de fototeca y uno puede buscar por palabra clave, que quizás eso me hizo falta mencionar, que nuestra búsqueda es por palabras clave. Actualmente nuestra base de datos está siendo detallada más minuciosamente con nuestro Thesaurus. Estamos elaborando un glosario de Thesaurus que nosotros estamos proponiendo y en el cual nos estamos poniendo todos de acuerdo para esta palabra va a ser esta palabra, niños va a ser niños, no va a ser infantes, no va a ser niño, es decir, estamos homologando mucha información. Entonces, sí, respondiendo a la pregunta, no tenemos un número específico de la cantidad de piezas audiovisuales. A bote pronto yo te podría decir que son 3,000, pero quizás son más, ¿no? Entonces, como repito, es prioridad ahorita las fotografías y eventualmente, conforme se vaya desarrollando esta gestión de administración, pues vamos a enfocarnos a la parte audiovisual, ¿no? Que, bueno, desafortunadamente nosotros como funcionarios públicos estamos determinado tiempo, entonces nos van cambiando y quizás la visión de los que vienen ya no es la misma, pero por lo menos estamos primero asentando las bases institucionales y la reglamentación, porque pues no había una cuestión de política pública aquí en Fototeca. Entonces, y si me lo permites mencionar, Samuel, ahorita que ya estamos como en esto, qué es lo que yo veo que nos articula a mis compañeros que tuvimos nuestras presentaciones, que es justo eso, ¿no? De qué políticas públicas estamos llevando a cabo y cómo las estamos llevando a cabo para nuestros acervos, para no nada más ponerlos al servicio del público, sino para tener una buena conservación. Gracias. Gracias, Jorge. Acá hay una última pregunta, después puedes pasar por León y yo quisiera hacer unos comentarios muy breves también. Jorge, hay otra. La fototeca del Archivo Histórico de la SRE rescata o ubica fotografías existentes en expedientes consulares y migratorios, por ejemplo, los expedientes del exilio español. Ya, sí, mira, sí tenemos ubicados expedientes, tenemos ubicados ciertos periodos. Por ejemplo, hay una colección que es la colección del exilio español, que está digamos, esta subserie, la tenemos resguardada aquí en Fototeca, pero debo de mencionar que este apartado cuenta con muchas fotografías del Fondo de los Hermanos Mayo del AGN y de Fototeca Nacional. Entonces, en dado caso de que alguien los quiera venir a consultar, sin ningún problema lo puede hacer a través de nuestra página de internet o de manera presencial, pero ya para el momento de que digan, oye, quiero que esta fotografía aparezca en mi tesis, en mi libro, pues digamos ahí tiene que ver una cuestión de derechos de uso con
con las instituciones a las cuales les pertenece originalmente esa fotografía. Ahora, también tenemos muchas fotografías del Archivo Histórico Genaro Estrada, que es el archivo histórico de esta dirección del archivo histórico, bueno, del archivo. Digamos que en algún momento la gente que estaba trabajando en el Archivo Histórico Genaro Estrada se le ocurrió la brillante idea de separar las fotografías que venían en los documentos hay unos de la Embajada de México en Washington, del consulado, que fueron sacadas estas fotografías y vinieron a dar acá a Fototeca. Entonces, en 2011, me parece, más o menos, se hizo un proyecto en el cual se trató de homologar las fotografías que teníamos aquí en Fototeca con los expedientes que están en el archivo histórico. Entonces, ya hay una base de datos donde las fotografías te remiten a los documentos y viceversa, ¿no? Los documentos también te remiten a las fotografías. Entonces, en ese sentido, sí tenemos identificados varias dependencias de México en el exterior. Tenemos un álbum de la Embajada de Alemania, de México en Alemania. También se está trabajando en el inventariado de la Embajada de México en Francia, el cual ese es un fondo demasiado rico en cuanto a información artística y cultural, porque hay fotografías de la presentación de películas de Luis Buñuel en el Festival de Cannes. Hay cuestiones de arqueología, de exposiciones de México en Francia, es decir, hay material, pues sí, para aventar, ahora sí. Pero lo que nos falta, pues, es sobre todo tiempo, vida y pues quizás hasta recursos, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que nos vemos enfrentado las fototecas en específico. Súper, Jorge, dejé la pregunta en el chat para que puedas seguir respondiendo o complementar tu respuesta. También dos preguntas que te hicieron a ti, Jorge, la dejé en el chat, y también una que te hizo a ti, León, que también te la quiero hacer yo. De hecho, si se me permite, cuando tú presentaste esto, ¿cierto? Clasificación. Sí. Y yo no pude no dejar de recordar la clasificación que está en un cuento de Borges, que es esto que está acá, cómo se clasifican los animales, pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, y así. Porque te hacen esa pregunta también, o sea, yo un poco la estoy dirigiendo hacia allá, porque tú tienes, por ejemplo, Tequila, Jalisco, que es un lugar, como tú explicabas, las campañas de la fiebre aftosa, que es una acción, contrastes que puede ser, si alguien no conoce el archivo, no puede ser contrastes de qué, tejedores de pueblo, una profesión, surcos, y así, los de abajo, fotografía en color, en fin, las clasificaciones bien diversas, y te preguntaban en el chat, ¿cómo se podría hacer una clasificación más certera del archivo? ¿Qué propondría? Me imagino que la palabra certera se refiere a que uno se encuentra con esa lámina tuya y efectivamente supone un desafío, ¿no? Sí, bueno, debo decir que esta clasificación fue hecha con miras a hacer una exposición, en primer lugar, pero es la única que existe cuando llegó el material a la universidad. Ok. ¿Cómo se podría hacer Los una investigadores son los responsables, entonces. Sí, era personal en aquel momento del Museo Nacional de Agricultura, ambos ya fallecidos hace unos pocos años, desgraciadamente, buenos amigos. Pero bueno, es lo que ellos propusieron en ese momento, ¿no? Como un guión museográfico, nunca se realizó la exposición, bueno, y quedó esto nada más. ¿Cómo se puede mejorar la clasificación? Yo tuve la fortuna de que en este trabajo que he estado realizando pude conocer a la señora Teresita Miranda, la viuda de Juan Guzmán, que ya falleció el año pasado también por causa del COVID. Y
ella en su experiencia me comentaba que Juan era un hombre muy metódico, registraba todo en libretas, todos sus registros fotográficos los tenía en libretas, y aparentemente esas libretas, hasta donde ella me comentó, las compró como parte del archivo Fundación Cultural Televisa. En este trabajo que he estado realizando sobre Juan Guzmán, he conocido a otras personas, se van estableciendo redes, y conocí a Elisa Lipkau, que es la hija. Juan Guzmán era montañista también, y Elisa Lipkau es la hija del guía de montaña de Juan, entonces tenían una relación ahí como más personal. Elisa en algún momento solicitó información al archivo de Televisa y se lo dieron. Desgraciadamente parece que el archivo de Televisa está como en stand-by, está como un poco detenido por cuestiones presupuestarias. Por ahí conseguí una dirección electrónica con la que me puedo comunicar, pero creo que sería el camino más pertinente, buscar si en esas libretas que aparentemente están en poder de Fundación Cultural Televisa, hay algunas referencias a las tomas que tiene el archivo de la Universidad Autónoma de Chapingo, porque ya anteriormente ha habido colaboraciones. En algún momento, cuando Televisa publicó su libro, el Museo Nacional de Agricultura prestó 2 o 3 fotos para que salieran ahí también. Entonces hay ese tipo de colaboraciones. Desgraciadamente yo no puedo hacer esto a nivel institucional porque no estoy adscrito al museo. Toda esta parte es cuestión de interés personal mío, ¿no? Pero creo que sería el camino correcto. Perfecto. Muchas gracias, León, por tu pregunta. Martín, estoy dejando una para ti en el chat porque me están diciendo que el tiempo manda, pero sí, porque también queremos dejar algunos comentarios para Sael. Sael, hay unas observaciones sobre, o sugerencias sobre el trabajo que está realizando. Yo no sé si tú tomaste alguna de las clínicas que hicieron que se hicieron en el contexto del foro. No, por cuestiones de ocupación y de una urgencia personal no pude tener, no tuve acceso a las clínicas. Perfecto. Mira, efectivamente hay un trabajo, yo diría bien heroico en todo lo que estás realizando, pero hay, creo que sí, efectivamente, una de las cosas que considero que es bien urgente, que proponen aquí, que están comentando también en el foro, es que de alguna manera también busques una asesoría en ámbitos de conservación para poder seguir avanzando en ese trabajo. Como tú mismo indicabas, eres archivero, y efectivamente tiene unos problemas por todo por lo que nos planteas, digamos. Entonces creo que hay unas urgencias ahí que en un trabajo conjunto de equipo, como las presentaciones que vimos se están resolviendo de alguna forma, te podrían ser de gran ayuda para poder desarrollar un plan de gestión con tu archivo y con la labor que están desarrollando. Hubo un comentario que no lo entendí del todo a propósito de tu presentación. Debe ser algo más bien local que me pierdo o que no pude comprender bien de la presentación. Dicen, dijeron, considerando que Asael tiene bandera verde con las autoridades municipales, quizás pueda aprovechar las circunstancias y crear incidencias en la ley orgánica municipal. Es como un comentario, medio pregunta. Puede ser en sentido de que, por ejemplo, en la ley orgánica municipal, en este caso del estado de Morelos, cada estado tiene su ley orgánica municipal, no existe la obligatoriedad de que en los municipios se instalen unidades de archivo. Entonces quiero pensar que va en ese sentido, ¿no? De obligar a los municipios a través de la legislación a que se instalen las áreas coordinadoras de archivo y a que se les dote, inclusive, bueno, de la estructura. Hago un poquito más extenso el comentario. La ley general de archivos a nosotros nos establece que debe existir un área coordinadora de archivos como área normativa, un responsable de concentración y un responsable de archivo histórico. En el caso mío y de muchos otros responsables de archivos, básicamente nosotros hacemos las funciones de las 3 personas, y si tenemos personas trabajando con nosotros, funcionan como auxiliares. Y también sería necesario estipular dentro de la legislación, quiero pensar que también va por ahí el comentario, la conservación de los registros documentales que no necesariamente sean documentos de archivo, porque la Ley General de Archivos ataca a documentos de archivo. De hecho, es muy
incisiva y muy incidente en que se deben rescatar documentos de archivo. Básicamente el trabajo que estamos haciendo nosotros en Tlaquiltenango, e insisto, soy más un entusiasta que un profesional, lo reconozco, es rescatar todos los registros documentales, más allá de que sean documentos de archivo o sean documentos de apoyo informativo, documentos de comprobación administrativa inmediata, fotografías, en que hemos encontrado 2 VHS que también estamos buscando darles el mantenimiento necesario, porque los estamos valorando como documentos históricos más que por la utilidad administrativa que tengan, es por el valor que tienen para la memoria del pueblo, inclusive ni siquiera institucional. Nuestro proyecto va hacia afuera, es que la gente los acervos documentales sean de las personas más que de la institución. Perfecto. Muchas gracias a él. Nos quedan nada. Como me dicen, ya sonó la campana. Bueno, solo un comentario. Hubo una encuesta, se respondió satisfactoriamente, o sea, la mayoría de ustedes la respondieron. Hubo una consulta que me hacen por el foro interno donde hay un desconocimiento de lo que es el copyleft. Bueno, en breve, es una iniciativa que proviene del mundo del software, generalmente, fundamentalmente quiero decir, y que tiene como objetivo o como planteamiento la incidencia en el licenciamiento del patrimonio cultural común o de las obras que están en el contitular, que aún tienen vigente la titularidad de derechos de autor, incidir para que estas obras estén abiertas al público. Buscan entonces, por lo tanto, que el licenciamiento sea abierto, gratuito y que las personas puedan transformar ese contenido, como lo permiten otras formas de licenciamiento como Creative Commons. Acá en el chat les voy a dejar el link del sitio para que ustedes lo puedan conocer. Estamos hablando entonces en un contexto de cultura abierta, libre y por supuesto gratuita, como el foro en el cual hoy día estamos todos participando. Les agradezco las presentaciones a cada uno, Jorge, León, Asael, Martín, creo que nos dejan muchas ideas, muchas también experiencias. Es muy bueno también que podamos reconocer o aterrizar siempre este deseo de alguna forma de pensar la problemática de los archivos, pero también tener estos encuentros constantes, coherentes y con todo el esfuerzo que implica trabajar con la realidad archivística, documental y patrimonial en Latinoamérica o en Iberoamérica. Nos dejan muy motivados y queremos darle entonces muchas gracias por lo que nos han entregado hoy, muchas gracias por sus presentaciones, por sus textos. Pronto en Facebook van a encontrar el resumen del día de hoy y también cada una de las presentaciones que se han realizado. Así que les agradezco su tiempo. Quedan segundos para la próxima mesa, así que muchas gracias por parte de todo el equipo del foro. Continúan en lo que sigue, vienen muy buenas presentaciones a continuación hasta las 7 de la tarde, hora México. Muchas gracias, que estén muy bien. Al contrario, gracias a ustedes y a todos los asistentes y participantes. Gracias. Chao, muchas gracias, que estén muy bien.